Reciban un cordial saludo de parte del Colegio de Licenciados y Profesores en Letras, Filosofía, Ciencias y Artes, Colipro. Para la Junta Directiva y la Dirección Ejecutiva, es un verdadero placer contar con su participación el día de hoy. Desde el Departamento de Desarrollo Profesional y Humano de Colipro, se generan diversas actividades y proyectos orientados a la investigación, la acción formativa y la divulgación de materiales y recursos para el desarrollo tanto profesional como humano de las personas colegiadas. El objetivo del webinario de hoy es brindar a las personas participantes nociones generales sobre la disciplina positiva y sus aplicaciones prácticas en la educación primaria, como herramienta de mejora de la convivencia estudiantil y el desempeño educativo de las personas estudiantes. Por parte de Colipro les acompañamos el señor Byron Varela, quien se desempeña como host y en la atención del chat, y mi persona, Eduardo López Murillo, como gestor académico responsable de la actividad. En esta oportunidad también nos acompaña la señora Magali Fernández Quesada, quien es la intérprete del ESCO y quien posibilita el poder garantizar el derecho al acceso a la información para las personas sordas o con discapacidad auditiva. La dinámica a desarrollar se divide en dos partes. En la primera tendremos un espacio de aproximadamente 55 minutos de exposición por parte de la persona especialista, durante el cual ustedes pueden también plantear sus preguntas por escrito, utilizando para ello únicamente el botón de preguntas y respuestas que pueden ver en la parte inferior de sus pantallas. Yo estaré recibiendo esas consultas y las estaré agrupando por temática. En la segunda parte se las plantearemos a la persona especialista para que nos comparta su criterio. Se responderán tantas preguntas como nos lo permita el tiempo programado para la actividad. Este webinario está permitiendo la participación de personas colegiadas desde diferentes regiones del país. Esta es una de las grandes ventajas de la implementación de esta herramienta virtual, logrando así mayor cobertura a nivel nacional. Para el desarrollo de la temática está con nosotros el doctor Sender Herrera Cibaja, quien es licenciado en psicología y máster en psicología clínica. Además, el doctor Herrera está certificado en mediación de conflictos, metodología de círculos de paz, prácticas restaurativas, disciplina positiva y también como Training of Trainer por el Instituto Internacional de Prácticas Restaurativas. El doctor Herrera además es fundador y director del Centro de Psicología y Desarrollo Humano y cuenta con más de 16 años de experiencia profesional como consultor, psicoterapeuta, capacitador, facilitador de procesos y docente universitario. Colabora con el Colipro desde el año 2013 en el desarrollo de distintas temáticas y productos académicos. Bienvenidas y bienvenidos todos a este espacio. Sender, bienvenido. Adelante, por favor. Gracias, Eduardo. Gracias a la Junta Directiva y a la Dirección Administrativa de Colipro por permitir estos espacios, facilitar estos espacios. Gracias al Departamento de Desarrollo Profesional y Humano también. Y a cada persona colegiada que hoy nos acompaña a este desafío. El desafío de hacer las cosas diferentes a favor de la protección y desarrollo integral de las niñas y niños que atendemos en los centros educativos. Hoy nos convoca la esperanza de poder ser parte significativa en las vidas de las niñas y los niños que cotidianamente vemos en nuestros trabajos y querer hacer las cosas desde la mirada de ellas, desde la mirada de ellos. Es decir, será uno de los pilares de la disciplina positiva que observaremos hoy, cómo piensan y cómo sienten
las niñas, los niños en cada edad y qué se espera que hagamos en cada una de esas edades. De manera particular, nos centraremos en primaria, porque ese es la población meta con la que vamos a trabajar hoy. Voy a compartir la diapositiva, pueden ir haciendo preguntas en el chat, como ya lo acaban de comentar don Eduardo. Gracias a Byron que está aquí con nosotros y gracias a Magali también Fernández que está acá con nosotros para que esta actividad sea inclusiva. Bueno, estrategias para la aplicación de la disciplina positiva en la educación primaria. La técnica por sí misma es insuficiente si no conocemos el marco filosófico, teórico y metodológico que se encuentra detrás, que lo sustenta. Desde esa perspectiva, es usual que en estas actividades esperemos que hayan muchas técnicas de qué podríamos hacer. De hecho, vamos a hablar de algunas de ellas. Pero quizá la técnica más importante, principalmente ante los desafíos de la regulación del comportamiento y de las emociones en el aula, sea mi propia regulación, sea regular mi propia reacción, sea desarrollar la capacidad para hacer pausa y también la capacidad de tolerar el malestar, que hoy entendemos es una habilidad más que todas las personas necesitamos. Bueno, cuento con formación en disciplina positiva, tanto para aulas y en centros educativos como para familias. Disciplina positiva también existe para parejas, también existe para empresas y en esa ruta también de formación estamos transitando. Hay centros educativos que se declaran 100% disciplina positiva. ¿Qué quiere decir eso? Que el 100% de las personas de ese centro educativo han sido certificadas para implementar disciplina positiva y cuando eso ocurre, todos van en una misma línea de acción. Se prepara el aula desde antes de iniciar la clase. Hay rutinas, hay expresiones, hay dinámicas que ya las niñas y los niños reconocen y que tienen dos grandes énfasis. Uno, la conexión emocional. Y dos, que todo lo que se haga se piensa en qué habilidad se está desarrollando. Desde esa perspectiva, pues mencionaremos algunas cosas para poder entender cómo es que esto se puede implementar. Bueno, el punto de partida son los derechos humanos. No estamos acá desde otro lugar que no sean los derechos humanos. Gracias a los derechos humanos tenemos acceso a la educación, en el caso de Costa Rica, una educación universal, pública. Y cada uno de los que estamos acá estamos para garantizar el ejercicio de los derechos humanos. Entonces, dice la autora, Brown, que la convención reconoce que los papás tienen y las mamás el papel principal en la crianza de niños y niñas. Y que papás y mamás son las maestras y los maestros más importantes, los modelos a seguir, la guía de apoyo para niñas y niños. Pero también reconocemos que los papás no son los dueños de los hijos. Que los principios de derechos humanos garantizan que ninguna persona sea propiedad de otra. Y en 1989, cuando se proclama la Declaración de los Derechos del Niño, se comprende que la niñez, niñas y niños son ahora sujetos de derecho, con el principio garantizado de la participación, teniendo voz, teniendo opinión, según la edad. Y cambia el paradigma.
porque antes era el paradigma de la protección irregular, donde el ejercicio de protección era un ejercicio tutelado, donde la persona era un objeto, todas las demás decidían por ellas, por ellos, y ahora forman parte activa. Tenemos poco más de 25 años de estar implementando esto. Las nuevas generaciones cada vez más lo van entendiendo. Hay cambios intergeneracionales y los estilos de educación, los estilos de crianza, los estilos de aprendizaje van cambiando también. Desde esa perspectiva entendemos la crianza, y hay varios autores que así lo señalan, que la crianza hoy es comunitaria. ¿Qué quiere decir eso? Que entendiendo la relevancia de proteger a cada niño, a cada niña y promover su desarrollo integral, todas las personas que estamos alrededor de la niñez y la adolescencia somos corresponsables de su protección. Todas las personas. A eso se le llama una crianza ecológica, una crianza comunitaria, una crianza donde todos participamos. A veces las personas docentes dicen, nosotros estamos encargados de los procesos de enseñanza y aprendizaje y los temas de crianza y valores los aprenden en casa. Pues no, desde este enfoque todos somos responsables, todos jugamos un papel preponderante. Y en primaria, como vamos a ver más adelante, sucede que es un cambio fundamental, no solamente por la edad, no solamente por el desarrollo neurológico en cada niño, en cada niña, sino los desafíos de pasar de una misma familia a pasar a un escenario de relaciones interpersonales extensa, donde nos vamos a encontrar con más personas adultas, con más niños, con temperamentos diferentes. Y eso nos representa un desafío enorme. Esa transición es importante tenerla desde el lugar de la conciencia y de la intención, porque juega un papel preponderante en el desarrollo de los niños. Dice la Convención que los niños y las niñas tienen el derecho a la protección de todas las formas de violencia. Eso quiere decir erradicar los gritos, erradicar la humillación, erradicar la comparación. Y tal vez lo que quisiera hoy, dejar la idea puesta en el diálogo nuestro, sea también esto invisible, que es la invalidación psicológica, la invalidez psicológica. Eso cuando yo trato de decirle a un niño que tal vez tiene miedo, eso no es nada, no se preocupe, eso no es nada. En ese momento uno podría pensar, bueno, no hay gritos, no hay golpes, no hay trato humillante, no hay humillación, no hay una vergüenza, no hay una violencia directa, pero sí hay una invalidación psicológica que afecta igualmente a niñas y niños. Y muchas de estas invalidaciones y muchas de estas situaciones adversas que nos parecieran inofensivas terminan desarrollando lo que nosotros conocemos como trauma relacional. Un trauma debido a las relaciones, a la manera en cómo las relaciones se dan. Y a veces cuando nos encontramos frente a un entorno invalidante y una vulnerabilidad psicológica por la edad, estamos frente a dos condiciones que tienen la capacidad de causar daño en la niñez y en la adolescencia. Entonces, por eso la disciplina positiva, como van a ver más adelante, hasta se centra en los cuidados que tienen que tener los elogios que se emiten. Cuando realmente estamos reconociendo un logro o cuando más bien estamos diciendo frases célebres que no conectan al niño, a la niña con la meta alcanzada. Bueno, y como no nacimos aprendidos, dice la Convención también que los padres tienen el derecho a recibir apoyo y asistencia en la crianza.
papá y mamá tienen el derecho a que les ayudemos. Y la institucionalidad es la responsable de brindar ese apoyo, ¿verdad? Las docentes, los docentes, los profesionales de la salud, y en los otros ámbitos, tenemos el compromiso, la responsabilidad de apoyar a mamás y a papás en la asistencia en los procesos de crianza. Visto así, desde la perspectiva de los derechos humanos, la disciplina positiva es una solución no violenta, enfocada en el respeto que se basa en los principios de desarrollo humano, desarrollo neurológico. Esa parte es muy importante, el desarrollo neurológico. Entonces, ¿qué pretende la disciplina positiva? Bueno, ayudar a las niñas y los niños a sentirse conectados. Eso quiere decir la importancia de fomentar sentirse parte de, que pertenecen a, sentirse importantes. Aquí tendríamos que mencionar algo muy relevante, que de los 0 a los 12 años, los sistemas cerebrales que están mayoritariamente desarrollados están muy vinculados al tema de las emociones. Estamos hablando del sistema límbico y el sistema reptiliano, estamos hablando de la amígdala cerebral y el hipocampo. Entonces, en esas edades, principalmente los primeros 7 años de vida, existe algo que llamamos los anhelos de apego. Los anhelos de apego. ¿Y qué son los anhelos de apego? Bueno, para los niños y las niñas en ese momento es importante sentirse amados, respetados, sentirse importantes, valorados, sentirse prioridad, sentirse que son pensados, que son sentidos. Y, y el niño tiene una pregunta siempre, que no se la formula como nos la formulamos los adultos, pero más o menos sería: ¿quién está disponible para mí? Si tengo miedo, si tengo tristeza, si tengo enojo, ¿quién está disponible para mí? Esos son anhelos de apego. Cuando esos anhelos son insatisfechos, esos anhelos se convierten en temores. Por ejemplo, el temor a sentirme abandonado, sentirme rechazado, no sentirme amado, no sentirme importante, no sentirme valorado. Y bueno, y eso se convierte en protestas, ¿verdad? Entonces el niño protesta por la satisfacción de esa necesidad, y muchas veces esas protestas lo vemos como una conducta irritable, como una conducta de berrinche, como una conducta desafiante. Por eso cuando en disciplina positiva se habla sobre las metas cerradas, lo que quieren decir con esa método, porque es un método que tiene una técnica, es: detrás de esa conducta difícil hay una necesidad psicoemocional insatisfecha. Y hay que identificar cuál es esa necesidad psicoemocional. Luego, la disciplina positiva es mutuamente respetuosa y alentadora, amable y firme, como lo vamos a ver ahora en un ratito. Es eficaz a largo plazo. Eso es lo más relevante, que todo lo que hagamos permite el desarrollo de una habilidad, y todo lo que hagamos tenemos que fijarnos y visualizar cómo serán esos niños y esas niñas cuando tengan 20, 25 años. Y entonces eso nos hace preguntar a nosotros mismos si lo que vamos a hacer ahorita favorece eso que nos imaginamos que queremos que lleguen a hacer, o si más bien interrumpe el desarrollo de una habilidad. La disciplina positiva tiene un alto énfasis en el desarrollo de habilidades sociales para la vida. Las habilidades para la vida son 10. Los googlean así, habilidades para la vida, y rápidamente lo encuentran. Se dividen en habilidades sociales, habilidades cognitivas, habilidades emocionales. Habilidades sociales como cuál: la comunicación. Habilidades cognitivas como cuál: pensamiento crítico. Habilidades emocionales como cuál: manejo del enojo, por ejemplo. Y la disciplina positiva también tiene algunas técnicas para la regulación del enojo.
Pero bueno, esas técnicas primero tenemos que aplicarlas las personas adultas que sirvan para nosotros en primer lugar, vivirlas, vivenciarlas, es decir, y eso hará más fácil modelar, porque los niños hacia nosotros tendrán un aprendizaje vicario, es decir, un aprendizaje basado en observación. Entonces, si nos ven resolver conflictos, manejar el enojo, manejar disputas, situaciones difíciles en el aula y fuera del aula, pues les estamos modelando formas de cómo lo pueden lograr. Y también la disciplina positiva invita a las niñas y a los niños a descubrir cuán capaces son. Y eso es relevante también. Por tanto, el mal comportamiento, y mal entre comillas, ¿verdad? Que ves, dice esta cita, es en realidad la solución equivocada del niño para otro problema, que puede que tú no lo notes. Es decir, ese mal comportamiento responde a una necesidad psicoemocional insatisfecha, que tal vez no la estamos entendiendo, no la estamos comprendiendo. Y por eso, por más reglas, por más disciplina, por más cosas que digamos, vemos que se sigue repitiendo la situación. Y eso es porque no hemos logrado conectar con su necesidad básica en una situación en particular. Pero bueno, siempre está el tema de personas que a veces pueden pensar que este tipo de estrategias de crianza es una alcahuetería, que le ha hecho daño a la sociedad, que ya no se le pueden poner límites. Y no, la disciplina positiva claramente habla de los límites, solamente que se opone al castigo físico. Es decir, estamos convencidos que lastimar el cuerpo de una niña, de un niño, como estrategia de aprendizaje, no funciona. No funciona. Crea otros mecanismos psicológicos que parecieran que sí funcionan, como el congelamiento o paralizarse y decir, mire qué quietito que está, pero en realidad está disociado, congelado, en realidad está paralizado. Neurológicamente hablando, es como un apagón cerebral en ese momento. Pero no es que está quieto, es que está congelado en ese momento. Entonces entendemos que la disciplina positiva no es una crianza permisiva, de ninguna manera es eso, porque eso daña, la permisividad daña psicológicamente también. La disciplina positiva no es dejar que el hijo, la hija, el alumna, el alumno haga lo que deseen, de ninguna forma. Tampoco es dejar de tener reglas, ni límites, ni expectativas. No, eso es valioso, eso es necesario. Y la disciplina positiva no es tener reacciones a corto plazo, que ahí es donde las personas adultas nos equivocamos bastante, todas en general. Me incluyo en esa lista, porque atendemos lo inmediato. Y a veces, por atender lo inmediato, porque el ritmo de la vida así me lo exige también, no me detengo a pensar en estos otros factores que están detrás, que si pudiera trabajarlos con tranquilidad, sería diferente la relación y el desarrollo de las habilidades. ¿Qué sí es disciplina positiva? Bueno, uno, soluciones a largo plazo. En disciplina positiva sabemos que lo que hacemos es para cumplir con objetivos de largo plazo. Por tanto, lo inmediato, como que hago con el berrinche ahí en el momento, por supuesto que hay que atenderlo, pero lo que hagamos lo estamos pensando en objetivos de largo plazo. Sí, también es una comunicación clara. ¿Qué se espera? A veces los niños, yo lo escucho en el consultorio, bueno, es que yo no sé cuándo es que yo me porto mal, ¿verdad? Porque nada más se le dice, es que usted se porta mal, sí, pero exactamente qué es lo que está haciendo, qué es lo que se espera que haga. A veces no está clara esa información. Y si consideramos el desarrollo neurológico del niño, lo que puede entender y no entender a ciertas edades,
pues eso es lo que crea es ansiedad, frustración, emociones desorganizadas que no permiten que el niño pueda entender qué es lo que se espera de ellos. La disciplina positiva es construir una relación de respeto mutuo, es enseñar habilidades, es incrementar competencias como la confianza y manejar desafíos. Y bueno, es enseñar cortesía. Ese es el inicio. Relaciones basadas en la cortesía. Ese es un buen inicio. Claramente la no violencia. Por supuesto que para eso es necesaria la empatía, respetarme, amarme a mí misma, a mí mismo. Y bueno, respetar los derechos de las demás personas. Así las cosas, la disciplina positiva va a combinar tres aspectos fundamentales. Las investigaciones más recientes sobre el desarrollo. Hoy tenemos muchas, pero muchas investigaciones neuropsicológicas de neurodesarrollo. Cada vez entendemos más el cerebro, cada vez encontramos formas más eficaces de poder generar procesos de aprendizaje, procesos de conexión emocional, hasta de tratamiento eficaz de situaciones traumáticas. Hoy, gracias a los conocimientos neuropsicológicos, podemos desarrollar estrategias más eficaces. La disciplina positiva toma toda esa actualidad. Pues para implementarlos, no de cualquier manera, sino siempre considerando los derechos humanos de niñas y adolescentes. Y además considera las últimas investigaciones sobre crianza, qué hemos estado aprendiendo sobre crianza, qué veníamos aprendiendo antes, qué sabemos ahora. Por ejemplo, esta crianza comunitaria, esta crianza ecológica. Por ejemplo, hoy tenemos métodos muy efectivos como TheraPlay, donde a través de juegos fomentamos estructura, fomentamos cuidado, fomentamos conexión, estimulamos el desafío, ¿verdad? Entonces, disciplina positiva siempre está atenta, siempre está atento a esos desarrollos teóricos. Así las cosas para nosotros hoy, pues la crianza no es un destino, sino un recorrido desde antes de nacer hasta nuestra vida adulta. Esto es un continuo y para cualquier recorrido que hagamos necesitamos estar preparados. Si este domingo vamos a ir a hacer una caminata a alguna de nuestras bellas montañas o senderos, pues una de las primeras cosas que hacemos es prepararnos, conocer la ruta que tenemos que llevar, es lluvioso, es soleado, cuánto tiempo vamos a estar, etcétera. Para cualquier recorrido necesitamos estar preparados y la crianza es un recorrido y esa preparación es continua. Los 4 pilares fundamentales de la disciplina positiva son de abajo hacia arriba, se empiezan a trabajar como construir una casa desde las bases, ¿verdad? Primero construimos las bases, luego ponemos las paredes, el techo, después embellecemos con la pintura, la iluminación, la ventilación, etcétera. Y el primer pilar es identificar los objetivos de largo plazo. Ese es el primer pilar de la disciplina positiva. Y en este trayecto de un ratito que vamos a hacer ahorita, lo vamos a hacer con un ejemplo y vamos a ir viendo con ese ejemplo los 4 pilares. El segundo pilar es brindar calidez y brindar estructura. Vean que la estructura es importante, pero está centrada en información y apoyo. Y la calidez está centrada en el trato digno, afectivo, amoroso, conectado. El tercer pilar es fundamental también. Hay que entender cómo piensan y cómo sienten las niñas y los niños. Esto es algo que en las nuevas competencias de las personas docentes, en las mallas curriculares universitarias, tiene que tener un énfasis mayor.
¿verdad? Entender todos los aspectos eh, psicoemocionales, es decir, cognitivos y emocionales, de cómo piensa un niño de 4 años, cómo siente, cómo piensa un niño, una niña de 7 años, cómo siente, de 8, de 10, de 14, de 16. Es necesario entender esto, porque es lo que me va a permitir buscar las mejores estrategias para la resolución de problemas. La resolución de problemas está sostenida en los 3 aspectos anteriores. Entonces, a veces en una charla venimos a que me den las mejores técnicas para la resolución de problemas, pero eso es lo último. Antes hay otros aspectos fundamentales que son necesarios trabajar, como los 3 pilares anteriores. Entonces, un ejercicio. Si usted tiene una hojita, un lápiz ahí a mano, lo puede hacer. Yo voy a ir haciéndolo un poquito conversado, pero sí le invito que en el trayecto de estos próximos 10, 15 minutos, pueda usted acompañarme en el trayecto de estos 4 pilares de la disciplina positiva a través de un ejemplo habitual en las aulas. Entonces, imagine esto. Puede cerrar los ojitos, puede respirar y puede pensar en una alumna, en un alumno que represente un desafío para usted. En disciplina positiva no hablamos de problemas, ¿verdad? Porque el problema, cuando hablamos como problema, nos quedamos como en un bucle, ¿verdad? Y en un diálogo muy cognitivo de ese problema y no salimos, y no salimos. Pero cuando lo pensamos como desafío, no solamente se involucra lo cognitivo, sino que ya se involucra lo emocional, las sensaciones, imágenes, ya involucramos otros procesos neurológicos y nos permite ver otras posibilidades, principalmente una, sentirme involucrado. Pero cuando yo hablo en términos de problema, el problema lo tiene esa persona. Cuando yo hablo en temas de desafío, yo tengo el desafío de qué puedo hacer con el comportamiento de esa persona. Es diferente. Por eso en disciplina positiva hablamos en calidad de desafío. Entonces imagine esto, es un día habitual en el aula y una alumna o un alumno muestra inquietud, se distrae con facilidad, no termina a tiempo las asignaciones y expresa que se siente aburrida, aburrido. Entonces haga usted la siguiente pregunta para usted mismo. Para usted mismo, ¿qué desea que esta alumna o alumna logre ese día, logre al final del día? Y ese es nuestro primer trayecto hacia un objetivo. Visto de esa manera, no lo vamos a hacer aquí como actividad de que usted se ponga a realizar y que yo le voy a esperar. No, ahí va a quedar el video luego, usted le puede tomar una fotografía a esto, luego se le pueden pasar las diapositivas a las personas inscritas. Pero lo siguiente sería, ante ese escenario, de ese ejemplo que acabamos de ver, hacer una lista de 5 cosas que usted espera que esa alumna, ese alumno logre antes de terminar la clase o antes de terminar el día, según se trate la agenda de ese día. Bueno, 5 cosas que yo espero que ese alumno logre. Estamos pensando en una alumna, en un alumno que nos representa un desafío, ¿verdad? ¿Qué espero yo al final del día que logre esa persona? Entonces, podemos pensar así, los primeros pensamientos automáticos que vinieron a usted, los puede anotar. No lo va a comentar acá en todo caso, pero es como para que usted siga el ejercicio. Teniendo esa listita, pensemos sobre la clase de objetivos que usted listo o enlistó. Y pregúntese, ¿incluyó objetivos para su alumna o alumno como los siguientes? Quedarse inquietud en su asiento, ya, quédese quieto ahí, que se concentre, que termine rápido, que haga lo que usted dice en ese instante, que sea más positivo en sus expresiones. Si esos fueron
o cosas parecidas fue tu lista, bueno, sin duda tus objetivos fueron de corto plazo. El momento, el apague incendios en ese, en ese instante. Pero en segundo lugar, bajo la misma lógica, siguiendo el mismo ejemplo, intente usted imaginar esa misma persona, ese mismo alumno, alumna, que le representa un desafío. Imagínenselo teniendo 25 años. Puede cerrar sus ojos, imaginar cómo luciría su alumno, su alumno a esa edad. ¿Cómo se lo imagina verlo a los 25, cuando tenga esa persona 25 años? ¿Qué clase de persona espera que su alumno sea a esa edad? Trate de imaginar, trate de imaginarlo ahí, en ese momento, en ese desafío, y trátelo de imaginar a largo plazo. Bueno, igualmente, podemos hacer una lista de al menos 5 características de lo que yo espero que ese alumno tenga a los 25 años. ¿Qué esperaría yo que tuviera? ¿Qué me encantaría cuando yo lo vea a esa edad? Verlo haciendo qué, verlo convirtiéndose en qué. Bueno, luego de hacer esa lista, pueden tomarle foto a esto, etcétera, porque luego lo pueden hacer con un alumno o una alumna en particular. Eh, Pensemos en la clase de objetivos que usted listó. Incluyó aspectos como los siguientes: que a sus 25 años tenga una buena capacidad para resolver problemas, una buena comunicación, una buena relación interpersonal, empatía y respeto para otras personas, distinguir lo correcto de lo incorrecto, asumir la responsabilidad, honestidad e integridad, lealtad a la familia y amigos, dedicación a una pareja e hijos, hijas, confianza en sí mismo, motivación para enfrentar grandes desafíos, habilidad para pensar de forma independiente. Si usted enlistó aspectos como los siguientes, entonces sus objetivos son a largo plazo. Entonces, esa conducta desafiante en ese momento te pone ante dos escenarios: acciones de corto plazo y acciones de largo plazo. ¿Cuáles prácticas? ¿Cuáles acciones prácticas? ¿Cuáles habilidades fomentas? ¿Cuáles comprensiones tienes de lo que está ahí sucediendo? Eso nos lleva entonces a la reflexión del segundo pilar, la calidez y la estructura. ¿Qué es calidez? Es brindar seguridad emocional, es brindar un amor incondicional, es afecto verbal y físico, el respeto por el nivel de desarrollo del niño o de la niña, es sensibilidad a las necesidades del niño y de la niña, y empatía por sus sentimientos. Vean qué importante esto, porque les decía hace un rato que es muy fácil identificar conductas violentas como el trato humillante, como eh, los regaños, eh, los gritos, pero algo que también lastima, y estoy repitiendo la idea inicial, es la invalidación. Invalidar los sentimientos, invalidar las emociones, invalidar los pensamientos. Eso causa daño también. Cuando decimos eso no importa, no pasa nada, usted no entiende de esto, hay una invalidez, una invalidación, perdón, una invalidación emocional y de los pensamientos, y eso también lastima. Entonces sigamos bajo el mismo ejemplo de la alumna y el alumno que habíamos citado hace un ratito. 5 formas en que usted brinda o puede brindar calidez a esa alumna, a ese alumno. ¿Cómo le brinda calidez? Piense un poquito en cómo frente a esa distracción, a esa inquietud, a esa desmotivación, puedo brindar calidez. ¿Cómo me puedo acercar? ¿Qué puedo decir?
¿Cómo le puedo hacer sentir seguro, apreciado, importante? No olvidemos que es una niña, que es un niño. A veces estos conceptos un poco de competitividad, un poco más mercantilista, pudiera hacernos olvidar en algunos momentos que nuestro trabajo es con personas y que nuestro objeto de trabajo no es un método de aprendizaje, no es un contenido, no es una estrategia didáctica, es una persona. Somos personas frente a personas y esa parte no la podemos olvidar. La prioridad no puede ser el cumplimiento didáctico. La prioridad tiene que ser el desarrollo de las habilidades. Y no estoy diciendo nada descabellado y nada que ya no esté en el Estado de la Nación y nada que ya no esté en la nueva reforma educativa, ¿verdad? Que se ha pasado de un énfasis en el conocimiento a la nueva reforma, que es un énfasis en las habilidades. Y bueno, justamente vamos en línea de lo que significa enfatizar en habilidades. Y por otro lado, siguiendo con el segundo pilar, la estructura. La estructura son lineamientos claros, tener expectativas claras, qué es lo que esperamos, definir claramente el comportamiento. Hace unos días estuve dando un curso de disciplina positiva a unas familias, fueron 5 semanas de trabajo. Y, por ejemplo, en niños de 5 o 6 años que no tienen conciencia del tiempo y del espacio, a veces para un tema regular, la insistencia para realizar una tarea, decíamos algo como, bueno, es que si te consigues un reloj de aguja, y aunque el niño no sepa la hora, si tú le dices, vamos a hacer eso cuando esta aguja grande esté aquí, entonces el niño cada vez que se va a acercar a hacerte la pregunta, en vez de hacerte la pregunta de ya lo vamos a hacer, se fija en la aguja. Y ya él aprende ahí a autorregularse, ya él aprende ahí turnos, ya él ahí está aprendiendo estructura, con una estrategia supremamente accesible. Pero las expectativas están clarificadas en ese momento. Como son 5 semanas donde hemos venido trabajando, cuando lo implementan, pues vemos los avances semana a semana, porque nos cuentan lo que han venido alcanzando, lo que han venido logrando. Bueno, razones claras. Eso, como les decía, que a veces los niños me dicen en el consultorio, es que yo no sé qué esperan de mí. O yo no sé si yo me estoy portando bien. O a veces cuando estamos haciendo actividades de juegos en terapia con los adultos, yo no sé si lo estoy haciendo bien. Que no les hemos aclarado. Hay muchas mamás y papás y muchas docentes y docentes, hombres y mujeres, que consideran que ciertos comportamientos son un desafío, como que lo están haciendo para enojarnos a nosotros los adultos. Y no, de ninguna manera eso es así. Es que no logran todavía conectar sus necesidades, sus metas con una habilidad para un momento determinado. Y ahí tenemos que estar nosotros las personas adultas para dar ese apoyo y esa información y esa orientación. Muy bien. Entonces la estructura tiene que ver con todos estos aspectos que tenemos acá. Entonces, veamos un ejemplo de nosotros como adultos, nosotros como personas adultas. Imaginemos que estamos aprendiendo un nuevo idioma. Así como los niños cuando entran a la escuela es un nuevo idioma para ellos, un nuevo idioma social, un nuevo idioma emocional, un nuevo idioma relacional. Es una nueva experiencia, es salir de un espacio donde se ha vinculado mucho con un entorno familiar y ahora entra a un entorno más amplio, más complejo, más diverso. Entonces, para ellos es como un nuevo idioma. Entonces, pensemos nosotros, viéndonos a nosotros mismos justamente aprendiendo un nuevo idioma. ¿Qué pasaría si nuestro profesor nos diera este escenario, verdad? Usted aprendería mejor si su profesor le muestra cómo escribir nuevas palabras y le enseña las reglas de ortografía. O si espera que usted descubra cómo escribir nuevas palabras y le castiga cuando comete errores. ¿Cómo aprendería mejor usted? Eso es una metáfora, ¿verdad? Es como irnos a la vida adulta para entender un poco lo que los niños y las niñas en primaria están experimentando.
¿Aprenderá usted otro idioma si su profesor reconoce y aprecia sus esfuerzos, aun si no son perfectos? ¿O la amenaza con castigarle si comete un error? ¿Aprenderá usted mejor si su profesor le da información que necesita para tener éxito en un examen? ¿O no le da la información que necesita y luego se enoja cuando falla usted en la prueba? ¿Querría usted complacer a un profesor? Porque cuando hay conexión, los niños y las niñas pueden complacer la expectativa de, de información, de lo que esperamos de comportamiento. Pero si no existe esa conexión, no hay ese involucramiento del niño y de la niña con esa actividad. Entonces, ¿querría usted complacer a un profesor si analiza con usted sus errores y le muestra cómo mejorar la próxima vez? ¿O le golpea cuando comete errores? Porque lamentablemente eso lo hemos visto también. Y a veces los adultos alrededor saben que eso está pasando. Una vez fui a dar una charla en un centro educativo y iba yo con el PAN y con la policía, iba con el Ministerio de Salud. Y cuando pasamos por un lado, un docente estaba gritándole a una alumna y yo me detuve porque íbamos a ir a hablar de estos temas justamente con unos papás y unas mamás. Y las funcionarios públicos me dijeron, siga, porque con él no se puede hacer nada. Para mí eso fue decepcionante. Que fuéramos a hablar sobre disciplina positiva con papás y mamás y validemos el comportamiento de un docente que le estaba dando 4 gritos a una chica y tratándola como hija del demonio y no recuerdo qué otras cosas más estaba ahí diciendo. Entonces pasa lamentablemente. Esto de golpear, lastimar con palabras físicamente también. ¿Aprendería usted otros idiomas si su profesor le da consejos, asesoría y le anima a intentarlo o le dice que nunca va a ser capaz de aprender? ¿Le gustaría contarle a su profesor cuando tiene problemas si usted espera a que él le trate de comprender? Porque tienes esa dificultad y le ayuda a encontrar un nuevo enfoque. A veces desde la escucha nada más, no siempre tenemos que tener una respuesta. O que tu profesor se enoje y te castigue, ¿verdad? ¿Cómo aprenderías mejor? Bueno, un poco eso es lo que vivencian las niñas y los niños al entrar a primaria, a aprender ese nuevo idioma. ¿Cómo va a reaccionar su entorno a sus necesidades? Entonces, pensemos una vez más en esa alumna, en ese alumno del principio que mencionamos. ¿Cómo? ¿Cómo le darías formas de instalar estructura? Formas de darle estructura a tu alumna, a tu alumna. ¿Qué piensas? ¿Qué se te ocurre que pudieras hacer? Eh, en mi trabajo me consultan mucho por comportamientos difíciles. Y a veces cuando hacemos cambios en el entorno tan sencillos, pasan cosas tan increíbles en las relaciones. Hace poco me escribía una persona que ha tenido grandes desafíos con niñas y niños y me decía, qué increíble, a partir de algo tan sencillo como fue modificar una forma de hacer las cosas, ya me vuelve ya nos estamos abrazando, ya estamos compartiendo juntos. Y fue un cambio súper pequeño para nosotros, pero para el niño, por lo que piensa y siente de acuerdo con su edad, es supremamente significativo. Entonces estas cosas parecieran sencillas, parecieran fáciles, lo cual son, y son accesibles a todos nosotros, todas nosotras, pero hay que hacerlo. Solamente haciéndolo nos damos cuenta de que funciona. Entonces, ubiquémonos en una edad promedio de primaria entre los 5 y los 9 años para abarcar un poquito de pre y un poquito acercándonos al otro al otro preescolar, preadolescente, digamos ahí, quedar como en el medio. Y como le decía hace un rato, esto es una etapa que marca un punto decisivo, importante en la vida del niño y de la niña. Y la de sus papás y sus mamás. Durante esta etapa la mayoría de los niños y niñas empiezan escuela. Y cuando ingresan a la escuela, su mundo cambia.
porque tiene que aprender rápidamente, pero así, rápidamente, 5 cosas fundamentales. Desenvolverse solo, sin mamá y sin papá. Llevarse bien con un montón de personas nuevas. Ah, qué difícil. Cumplir las expectativas de todos los adultos que están a su alrededor. Y a veces los adultos no se ponen de acuerdo entre sí. Ah, qué complicado es para una niña y para un niño esto. Nuevos horarios, nuevas rutinas. Y bueno, y es la primera experiencia que puede afectar los sentimientos hacia la escuela y el aprendizaje, según cómo hayan sido las experiencias anteriores también, ¿verdad? Y según los eventos iniciales, puede marcar una diferencia relevante. Entonces hay un tema acá. En este tema, bueno, cuando explicamos disciplina positiva, empezamos desde el vientre, los primeros meses, el primer año, el segundo año. Aquí vamos a entrar de una vez entre los 5 y los 9 años, donde el tema del temperamento juega un papel preponderante y hay 7 criterios este, para revisar rápidamente. Número 1, el nivel de actividad. ¿Es alto su nivel de actividad? Es decir, ¿es una persona que siempre está en movimiento o es bajo? ¿Es una persona más quieta? ¿Cómo es ese alumno, esa alumna? El otro criterio es la regularidad. Es alto, tiene hambre y sueño a la misma hora todos los días, es decir, tiene un comportamiento regular, bien estructurado, o no. Por ejemplo, tiene hambre y sueño en diferentes momentos, porque eso lo va a manifestar en el aula. A veces por hambre muestran irritabilidad, a veces por sueño muestran irritabilidad, porque tiene una regularidad diferente. Las respuestas a las nuevas situaciones es alta de acercamiento, porque le gusta conocer gente nueva, o es baja como evitativo, que evita más bien socializar. 4, el otro criterio en el temperamento, la adaptabilidad es alto si se adapta rápidamente a los cambios, esos cambios que acabamos de citar, o baja, le toma mucho tiempo adaptarse a esos cambios. Porque miren, ustedes tienen alrededor de 18, 20, 25 y a veces hasta 30 alumnos que tienen estos 7 elementos diferentes. Y esos 7 elementos, en cada persona, tenemos que conocerlo, porque si no, no vamos a responder a su estilo de ser. La distracción es alta, observa todo, cambia su atención a menudo, o es baja, se enfoca en una actividad en particular. Su persistencia es alta, es tenaz, se enfoca en una actividad y la termina, o rápidamente deja actividades. Su intensidad es alta, muestra tristeza, rabia y felicidad intensa, es decir, uno reconoce cuando está la emoción, o es baja, cuesta mucho identificar los cambios emocionales. Pero bueno, esto es de parte del niño, de parte de la niña, sea hijo, sea hija, sea alumna, sea alumno. Pero bueno, nuestro trabajo en ese momento es, de acuerdo a este análisis de temperamento basado en estos 7 criterios, bueno, ¿qué fortalezas encuentro yo en esas características, en esa niña, en ese niño, con ese temperamento, y al mismo tiempo qué desafíos? Eso me da a mí como una línea base de comprensión para saber cómo podría yo actuar, cómo podría yo reaccionar frente a ese niño, frente a esa niña. Entonces, ¿qué fortaleza y qué desafío tienen esos grados de temperamento en esos 7 niveles que acabamos de ver? Pero mire, eso aplica también para nosotros. Nosotros también los adultos tenemos que autoaplicarnos esto. ¿Cómo es mi nivel de actividad? ¿Cómo es mi nivel de regularidad? ¿Cómo es mi nivel de respuesta a situaciones nuevas? ¿Cómo es mi nivel de adaptabilidad? ¿Cómo es mi nivel de distracción? ¿Cómo es mi nivel de persistencia? ¿Y cómo es mi nivel de intensidad? Porque entonces tenemos la medición hacia niñas y niños y nuestra propia medición. Y eso nos lleva, ahorita más adelante, a buscar coincidencias y diferencias entre ellos y nosotros. Porque eso me permitiría explicar por qué me molesta más ciertas cosas y hasta ciertas personas más que otras. Bueno, es que me detonan cosas personales a mí también. Bueno, y es que ahí en un aula hay emociones revueltas y
Por eso es importante la conciencia emocional para luego pensar en la regulación emocional, por tanto, la regulación del comportamiento dentro del aula. Entonces, haciendo mi propio análisis de temperamento, qué áreas de mi temperamento son una fortaleza y qué áreas de mi temperamento representan un desafío. Y así llego yo al aula, ya con un mapeo, una línea base de trabajo. No llego en blanco. Eso es muy relevante hacerlo, es una pequeña reflexión. Y todo esto porque estamos en el tercer pilar de cómo entienden, cómo piensan las niñas y los niños. Entonces, esto nos lleva a buscar coincidencias y a buscar diferencias. Uno pudiera marcar con un colorcito las respuestas de la niña y el niño que yo haga y con otro colorcito mi respuesta y ver comparativamente dónde hay alguna coincidencia o alguna diferencia. Esto es un momento comprensivo muy valioso. Por tanto, ya a estas edades, las niñas y los niños empiezan a entender que el mundo es un poquitín complicado. Es un poquitín complicado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque además de lo anterior, ahora hay que aprender a manejar conflictos con otros niños, aprender a comunicarnos, aprender a vincularnos desde el desacuerdo, a defender posiciones, eh, a manejar el bullying, el matonismo, a ser leales a algunos amiguitos, algunas amiguitas, a ser amables. Y las habilidades y la confianza que se adquirieron en etapas previas en esta parte de primaria es fundamental. Por eso yo digo preescolar es supremamente valioso y preescolar hay que extenderlo a primaria y hay que extenderlo a secundaria, el método y las actividades. Yo trabajo con muchas actividades así, incluso con personas adultas y personas adolescentes, que a veces se dice, es que como son juegos, es como una vagabundería. De ninguna manera. Es lo más coherente con el desarrollo cerebral que existe. Por ejemplo, uno quiere enseñar estructura a través del juego. Aquel jueguito de la torre de manos. Mi mano, luego la tuya, luego la mía, luego la tuya, luego la mía. ¿Qué estamos enseñando aquí? Turnos, saber esperar, hay contacto también, hay respeto, lo hago sin lastimarte. A veces los niños, no, mi amor, vamos más suave, vamos más despacio. Calma. Mire todas las habilidades que están aprendiendo. Un juego supremamente sencillo. Es la manera más coherente para la estructura cerebral de una niña, de un niño. Para poner un ejemplo, ¿verdad? Porque hay juegos para crear estructura, hay juegos para crear conexión, hay juegos para crear cuidado, hay juegos para crear desafío. Y ahí las personas de preescolar son expertas. Bueno, por tanto, esta reflexión también va al lado nuestro porque somos los encargados de modelar. ¿Modelar qué? El respeto hacia las personas, modelar la amabilidad, la ayuda, entender cuando alguien ha sido lastimado, modelar cómo se corrigen las situaciones de una forma amable, cálida, disculparnos con el corazón, ser leales, actuar con integridad. Eso las niñas y los niños lo están aprendiendo de nosotros. Es una etapa muy importante porque crea un puente entre la infancia y la adolescencia. Lo que aquí pasa en primaria está preparando para la adolescencia. Por tanto, una vez más es importante las bases que se crearon en los primeros años. Preparan el terreno para ir creando esa autonomía, esa independencia. Miren, la placenta es un órgano temporal. Para ponerles un ejemplo, es la importancia de la independencia. Y
Bueno, el niño está dentro de la placenta, en ese líquido, sus pulmones tienen líquido en ese momento, pero cuando el niño nace, es su primer momento de independencia, cuando en vez de agüita, sus pulmones tienen aire y su sistema tiene que empezar a funcionar autónomamente por sí mismo, y es el primer momento de independencia. El segundo momento de independencia es cuando ellos al 1 o 2 años empiezan a caminar y ven esos piecitos y quieren correr. 3, 4 años su sistema cerebral va creciendo y tienen curiosidad, quieren aprender, quieren conocer, quieren tocar. Llegan a los 5, a los 6 años, que dependiendo de cómo se manejó esos 3, 4 años, van a llegar con mayor motivación para el aprendizaje, van a llegar con desmotivación para el aprendizaje. Viene un juego muy centrado en ellos mismos, donde quedan absortos, donde a veces no distinguen la realidad de la fantasía. Y en ese momento viene ese otro momento de independencia cuando, ¡pum!, me pone en otro lugar que no es mi casa, tan rico que era mi cuarto, mi cama y todo lo demás, y ahora tengo que ir a un lugar y compartir con un montón de gente y poner en práctica un montón de habilidades que no sé si tengo o no tengo en ese momento, ¿verdad? Y además mi sistema reptiliano está bastante desarrollado, que es el sistema autónomo, automático, instintivo, ese sistema límbico, emocional está bien desarrollado, pero el prefrontal, que es el que tiene que ver con funciones ejecutivas como la atención, la concentración, la organización, la planificación, no es como entre los 11, 12 años que empieza a desarrollarse. 20, 24 años está todavía en desarrollo y a veces termina de desarrollarse a los 30 años, pero esperamos que niñas y niños procesen comprensiones cognitivas como que si tuvieran ese sector del cerebro desarrollado, y no es así. Y por eso tenemos tantas dificultades en estas materias. Y eso nos lleva a la resolución de problemas, ¿verdad? Pero para resolver ese problema que pusimos en el ejemplo que hemos venido siguiendo, bueno, deberíamos de empezar bajo la lógica de todo lo que hemos hablado de cuáles son las razones que pueden explicar por qué ese niño, esa niña se comporta así en la escuela. ¿Por qué será que está inquieto? ¿Por qué será que se siente aburrido? ¿Por qué será que le cuesta concentrarse? ¿Por qué será que expresa cosas negativas? Quiero resolver problemas, tengo que empezar desde ahí. Hacer una listita para tratar de explicarme a mí mismo por qué podría estar pasando eso. Si usted incluyó en esa lista cosas como las siguientes, que ese alto nivel de actividad le hace difícil para su alumno permanecer sentado, ¿verdad? Porque tal vez su temperamento es de un alto nivel de actividad, entonces le cuesta quedarse sentado. Que si ese alto nivel de actividad le conduce a aburrimiento por actividades tan tranquilas, que si tiene un ritmo irregular, que es difícil seguir la rutina en cada momento, porque su regularidad, según lo vimos antes, no es constante. Si le conduce a quedarse dormido y se siente cansado durante el día por ese mismo tema de la regularidad, por un tema de horarios, que lo conduce a tener hambre en momentos que no coinciden con el horario de clase, entonces viene el tema de la irritabilidad. Todo esto que estoy mencionando son de los aspectos del temperamento, ¿verdad? Si tiene entusiasmo por conocer personas nuevas o no, ya vimos ese tema, digamos, con el tema del temperamento, dificultad para adaptarse a las nuevas expectativas. Si la sensibilidad y el interés en todo lo que le rodea, de repente sí, de repente no, ¿verdad? Según los aspectos de temperamento que vimos antes, los 7. Tiene una tendencia a perder interés cuando no logra un éxito inmediato, tiene poca tolerancia a la frustración en ese instante y un mayor interés en las relaciones sociales y amigos de repente, de repente. Entonces, si sus respuestas fueron en esa línea, usted está empezando a pensar desde la lógica, desde la filosofía, desde la teoría, desde el método de disciplina positiva. Entonces, ¿qué significa responder con disciplina positiva? Y ya vamos aterrizando. Bueno, a veces lo primero que hay que hacer es como un pequeño diagnóstico con algunas preguntas fundamentales, como estas, ahí en el aula. ¿Cómo es el tema de los acuerdos y las pautas? Una primera pregunta es, ¿los alumnos, los alumnas participaron en el diseño de los acuerdos?
Las reglas, las normas, las pautas funcionan más cuando ellos participan. Tiene más sentido, se regulan más cuando ellos participan. No cuando yo les pongo la lista, estas son las reglas. No, cuando ellos participan en la construcción, tiene más sentido. Rutinas. ¿Entienden y conocen las rutinas? ¿Tienen clara la expectativa, lo que se espera de ellos con esas rutinas? ¿Reconozco yo su temperamento? ¿A qué horas es que le da hambrita? ¿A qué horas es que le da sueñito? Trabajo significativo, ¿saben trabajar en equipo en ese momento? Porque si no es así, son las actividades de disciplina positiva que yo tengo que empezar a implementar según lo que me dé este pequeño diagnóstico, por así decirlo. ¿Cómo andan sus habilidades comunicacionales en el aula? ¿Escuchan cuando alguien habla o hay un irrespeto al hablar? ¿Hay expresiones de respeto hacia sí mismo y otras personas? ¿En el respeto mutuo? Construyendo cooperación, ¿las alumnas son incluidas en las tareas de aprendizaje cooperativo o solamente los que tengan ganas en ese momento? Porque hay muchas formas de participar, ¿verdad? A veces el niño que solo quiere observar, bueno, desde la observación nos vas a ayudar a observar y luego nos puedes comentar qué observaste. Esa es una forma de participar. Cuando hay errores y se requiere arreglarlos, ¿cómo lidian? ¿Cómo lidian cuando no se logran lo que se ha planteado? ¿Cómo anda el ánimo? ¿Qué tan seguido hay palabras de ánimo dentro del aula? Respeto a las diferencias. ¿Se siente un sentido de seguridad emocional y confianza dentro de la clase? Cumplidos y apreciaciones. Los cumplidos sean directamente en primera persona. Yo te quiero decir que aprecio lo que acabas de hacer con amabilidad, destacando los logros. Bueno, estas preguntitas me pueden dar un diagnóstico rápido de cómo anda la situación en mi aula o en mi centro educativo. Y a partir de eso, existen decenas, quizás centenas de técnicas para diferentes edades. Aquí menciono algunas, según lo que encontramos en ese pequeño diagnóstico. Por ejemplo, la técnica de preguntar versus decir. Una de las grandes dificultades que hay en los temas de disciplina es que papá, mamá, docente, dicen y 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 es un montón de información, ¿verdad? Porque quieren adoctrinar, aconsejar, orientar, etcétera, pero diciendo, diciendo, diciendo. Y esto funciona cuando a través de la pregunta yo logro que la persona reflexione, identifique lo que tenga que hacer. Por ejemplo, yo le puedo decir, debes tener tus libros y tarea lista para la próxima clase. Pero preguntar, y tiene el mismo objetivo, sería más bien, ¿qué necesitas traer listo para la próxima clase? Entonces el niño se toma su tiempo, lo reflexiona, lo busca, lo escribe. O si son más pequeñitos, como en 5 o 6 años, en vez de decirle levanta tu plato, para comentar esto que estamos trabajando acá, también podríamos hacer la pregunta, ¿cuál es el lugar de tu plato? ¿Verdad? Y que él haga esa reflexión interna y puede hacerlo. Entonces, esa es la diferencia entre decir y preguntar. Con decir no conectan, con preguntar sí conectan. La otra técnica es haz versus no hagas, que es ir cambiando como el lenguaje. En vez de decir no te sientes, puedes decir quédate en pie. En vez de decir no abres la boca, puedes decir cierra tu boca, por ejemplo. Son formas de lenguaje donde se procesa de manera diferente la información. Hay sectores del cerebro que se activan de manera distinta en ese momento. Supremamente valiosos los círculos de apreciación. Siempre es bueno al inicio del día un círculo de agradecimiento o al final del día. Vamos a agradecer. Entonces se reúnen en círculo a través de una pieza de diálogo que puede ser un lápiz. Hablan de manera secuencial. Yo le quiero agradecer a tal persona por esto y el otro lo hace lo mismo con la siguiente y al final todos se dan un agradecimiento. Eso genera armonía, eso genera ternura en el aula, eso genera respeto, eso genera interacción. Pero eso hay que hacerlo constantemente, no cuando es el día para promover la paz, que todas estas actividades se hacen y pues hace una semana al año. ¿No? Eso hay que hacerlo todas las semanas, porque
porque la clave está en la repetición, repetir, 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 hasta que se instale. ¿Qué otras cosas se pueden hacer? Lo que les decía antes de la invalidación psicológica. En vez de alabar, que es el concepto, la traducción, animar, es muy diferente decir, estoy orgulloso de vos, que decir, aprecio la ayuda que brindas, porque estoy destacando algo que la persona hizo. Estoy destacando un logro, una actividad, algo tangible, observable, medible. Por eso que a veces decimos, ay, eres tan listo, versus mejor lo resolviste. Eres tan listo es alabar. Lo resolviste es animar. Lo lograste, lo resolviste. O pura sa, te compraré algo grande. Versus, lograste tu meta. Te esforzaste, lograste tu meta. Eso es animar versus alabar. Suena bonito todo, ¿verdad? Pero tiene un efecto diferente. Cuando yo destaco lo que la persona hizo, porque está reconociendo su logro, eso se llama reconocimiento de iniciativas. Entonces la persona va alimentando su confianza, su seguridad. Es muy diferente que decirle, ay, qué orgulloso me siento de vos, y tal vez, sí, eso es algo bonito, claro, se siente bonito. También tenemos el cuadrante de amabilidad y firmeza, que se centra en la frase conectar antes de corregir. Por ejemplo, claramente el cuadrante que nos interesaría es este, donde la amabilidad es alta y la firmeza es alta. La firmeza hablamos de límite, jerarquía, autoridad, etcétera, pero al mismo tiempo la amabilidad tiene que ser alta al mismo nivel. Porque, ¿qué pasaría si la firmeza es alta y la amabilidad es baja? Bueno, seríamos autoritarios, seríamos las cosas son así y punto, son como yo digo. Entonces no hay participación, no hay desarrollo de una habilidad. ¿O qué pasaría si la amabilidad fuera baja y la firmeza fuera baja? Posiblemente el sistema sea más negligente, dejamos hacer lo que sea. ¿O qué pasaría si la firmeza es baja y la amabilidad es alta? Y posiblemente seamos permisivos, complacientes, porque decimos sí a todo, pero sin estructura. Entonces, reconocemos que la estructura es supremamente necesaria, pero al mismo nivel, la amabilidad, el apoyo, tiene que estar. Ninguna puede estar por arriba o por debajo de la otra. Las dos tienen que estar al mismo nivel. Porque en la crianza, usualmente la firmeza es muy alta, pero la amabilidad y la conexión no lo es tanto. Entonces el desafío es que esa firmeza, esa estructura, se acompañe de conexión, de amabilidad. Y yo creo que ya aquí termino. Bueno, tenemos aquí en disciplina positiva se utiliza la metáfora de la palma de la mano para hablar del cerebro, ¿verdad? Entonces, esta partecita de acá sería como el tallo cerebral, la parte reptiliana, la parte más primitiva del cerebro, la más automática, ¿verdad? El dedito gordo que lo vamos a meter aquí adentro es como el sistema límbico. Aquí están las emociones, aquí está el hipocampo, las memorias y demás. Y eso es envuelto por la corteza cerebral que tiene la parte racional, que tiene la parte de atención, concentración, decisiones, ¿verdad? Etcétera. A veces, en un estado de enojo, en un estado de estrés, en un estado emocional intenso, como que se desconecta esto, ¿verdad? Como que se desconecta, como que la parte racional deja de funcionar y esto está totalmente activo. Sabiendo nosotros eso, ¿verdad? Es ayudar a la persona a volver a calma. Estamos ahí disponibles para vos, tranquilo, puedes llorar, no te preocupes. Veamos opciones.
Es que no puedo dejar de pensar, no puedo dejar de pensar. Bueno, vamos a contar de 10, 9, 8, 7. Estás aquí trayendo la corteza también, estás tranquilizando con tu tono de voz, ¿verdad? Entonces, es una metáfora que los niños también aprenden. Que los niños también aprenden, entonces es una manera de comunicarse cuando hay emociones intensas. Molestias y deseos es una forma de enseñar sobre qué es lo que a mí me molesta y qué desearía yo que pasara. Entonces, en un círculo yo lo puedo comunicar, qué me molesta y qué deseo. Entonces, por la edad en la que se encuentran, tener esas dos estructuras les hace muy bien. Mensajes yo, hablar en primera persona, a mí me molesta eso, ¿verdad? Yo no digo, es que la gente es, no, yo creo, yo digo. Es como una manera de irles enseñando a responsabilizarse y a quedarse dentro de sí para poder expresar. Existe lo que se llama la rueda de opciones, que a veces como una ruleta, como una ruedita que hay como diferentes opciones para resolver un problema. En internet están, hay decenas, entonces el niño escoge una en ese momento, ¿verdad? O lo tira al azar, por ejemplo. Y bueno, y esa es una manera de juego. Igual con la rueda de sentimientos, ¿cuál sentimiento estás teniendo ahorita en este momento? Eso se imprime y se tiene ahí en el aula. Y bueno, para finalizar, y nos quedan pocos minutos ya, eh, esto es como todo, digamos como cuando vamos a aprender a andar en bicicleta, el niño de 5 años ve a su hermano de 9 años divirtiéndose en la bicicleta y él quiere montarse en la bicicleta y se cae. Entonces, en ese momento él no tiene la conciencia de que no tiene esa habilidad. Tal vez muchos de nosotros venimos hoy así a esta charla. Pero bueno, ya con la práctica, o sea, más bien se da cuenta de eso, de que no tiene la habilidad, entonces viene el tema de la práctica, el tema del aprendizaje. Entonces tenemos a una segunda fase de aprendizaje, que es la conciencia sin habilidad, la constancia, la repetición va haciendo que ya yo vaya siendo consciente de esa habilidad, ya yo manejo la bicicleta bien, ¿verdad? Y ya la manejo tan bien que ya actúo como en automático, que es una inconsciencia con habilidad. Y a ese aspecto queremos llegar todos al final con estos temas. Y bueno, de mi parte, en este momento, colorín colorado, el cuento acá se nos ha acabado. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Ender, por esta exposición tan rica que has desarrollado para todas y todos nosotros en esta tarde-noche. Nos quedan 12 minutos y quisiera aprovecharlos planteándote algunas consultas muy puntuales que han formulado las personas que están participando. Eh, Vamos a ver, la primera dice, hola, ¿qué piensa de la estrategia de utilizar caritas tristes como reforzadores de conducta? Partiendo de que la conducta tiene un porqué y muchas veces no se proporcionan alternativas de conducta. Me preocupa porque he visto cómo esta estrategia se utiliza con mucha frecuencia. Gracias. Doña Iris, gracias por su consulta. Sí, es una estrategia conductual eh, usada desde hace muchos años atrás, pero en disciplina positiva trascendemos a eso. Es un enfoque más humanista. Este, entonces, nos gusta más la rueda de las emociones, ¿verdad? Que el niño tenga alternativas, que pueda identificar, que pueda describir, que pueda expresar, y no yo, quien sea quien ponga la etiqueta. Eso lastima. Incluso hasta en criminología hay una teoría sobre eso, el labeling approach, se llama la teoría del etiquetamiento, ¿verdad? Como estas conductas de etiquetamiento más bien lastiman el autoestima. Ese tipo de técnicas no tienen por qué saberlo, pero se los voy a explicar. En el caso de que haya colegas, sí lo sabrán. Las técnicas conductuales han evolucionado. La primera ola de técnicas era eso que están diciendo, estímulo-respuesta, reforzamiento. Y por ahí se quedaron un montón con esa teoría. Esa teoría luego avanzó una segunda generación. La segunda generación consideró los aspectos cognitivos,
¿verdad? Pareciera muy obvio, pero bueno, es esa corriente teórica que está muy instalada en el sistema educativo. Pareciera que esa segunda generación del sistema educativo como que no la incorporó mucho, ¿verdad? Mucho menos la tercera. La tercera generación que ya incluye prácticas que se han estudiado basadas en investigación, incluso como la introducción del mindfulness a las aulas, la utilización del mindfulness, la regulación emocional a través de la respiración diafragmática, la atención focalizada, este, el valor del silencio, eh, exponerse al comportamiento difícil, más bien en vez de evitarlo, convertirnos en un observador de eso que nos está sucediendo. Eh, Va más de la mano de las estrategias conductuales de tercera generación, que son en las que estamos ahorita. Pero esas que estás mencionando son estrategias de primera generación, son de las más viejitas, 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 y no por eso es que ya no se usan, sino que se vienen a trabajar a partir de los avances de investigación, segunda generación, otros avances de investigación, tercera generación, y ahí incluimos aspectos tan valiosos inclusive como el tema del mindfulness. Gracias. La siguiente pregunta dice, ¿sabes si este tipo de enfoques, disciplina positiva, teraplay, círculos, que fueron algunas de las que mencionaste, están siendo integrados en los procesos de formación inicial docente a nivel universitario? No, aún no, y tienen que, nos falta avanzar en eso, y no por falta de información, yo creo que tiene que ver con temas estructurales, políticos, etcétera, pero no es por falta de información, hoy tenemos muchísima investigación. Ahora, muchas de estas cosas son certificaciones, ¿verdad? Y terminan siendo algo que hay que pagar. De certificarse en disciplina positiva puede costar ahorita unos $900 por lo menos. Pues claro, para un centro educativo formar a todos es una millonada. Pero bueno, no es que el gobierno no tenga dinero para hacer eso. Lo hemos visto en las grandes construcciones, dinero sí hay. Y no es tan caro cuando usted utiliza un criterio económico que es cuánto es esa cantidad de dinero entre el número de estudiantes que se va a ver beneficiado. Te darás cuenta que es una cantidad supremamente pequeña al final de cuentas. Este, pero sí están integrando teorías integrales, eso sí, que consideren el aprendizaje significativo de la conexión emocional, la educación emocional, por ejemplo. Bueno, eso es algo que Colipro sí ha venido impulsando desde hace muchos años. Ujú. Y ahorita hay cursos en este momento en la plataforma Ulula sobre técnicas de educación emocional en el aula, sobre educación emocional propiamente dicho, sobre estrategias para primaria. Hay hasta folletos que se han hecho para la conciencia y la regulación emocional. Yo sí he visto que Colipro ha hecho un trabajo impresionante en esto y ya hay propuestas de políticas centradas en educación emocional. Ana Teresa León está trabajando un poco esa política y le acompaña Elizabeth Ballesteros, Ahora eh, Chinchilla. Laura Chinchilla. Entonces ellas están haciendo un trabajo maravilloso ahí en la formulación de esta política que ya está escrita, la política sobre educación emocional, porque es congruente con la reforma educativa sobre el énfasis en las habilidades. Pero bueno, hay que formar a la persona docente en eso, hay que ayudarle, hay que acompañarle, hay que ayudarle a mamá, a papá, a las personas docentes, porque al final lo que nos interesa es que la niñez y la adolescencia esté protegida y crezca sana en todas sus áreas. Eso es lo que nos interesa, que crezcan sanos en todas sus áreas. Claro, Laura Chinchilla, pero no Miranda, ¿verdad? Otra No, Laura no, Chinchilla, no, no, la del es la PANI. chinchilla, la del pan. Que ya está Exacto, pensionada. por Las aquello, tres sí, creo que están exactamente. pensionadas y están haciendo esa labor humana que las nuevas generaciones se las van a agradecer muchísimo y Sí, ojalá las puedan ver en vida para que les agradezcan de frente. correcto. Dice aquí Iris, soy profesora universitaria y no se incorporan, que ella en lo particular lo maneja como un eje transversal y eso está muy bien. Eso es lo que sí se está haciendo. Digamos, gente que ha encontrado que eso tiene sentido, Ujú, lo va planteando. claro. Sender, acá hay otra pregunta, dice,
eh, la mayoría de nosotros fuimos criados con maltrato y castigo físico, y aún a pesar de las experiencias desagradables, se siguen validando y perpetuando este tipo de prácticas. ¿Por qué? Quizás es una pregunta que busca una reflexión de parte tuya. Sí, y eso nos preocupa un montón, que siga sucediendo, que siga sucediendo. Yo me reúno con hombres todas las semanas, para poner un ejemplo. Hoy, ahorita, me desconecto con ustedes en 4 minutos y a las 7:30 me reúno con el grupo de hombres de Cartago. Y es impresionante las vivencias que comentan, ¿verdad? De cómo fueron sus infancias. Trabajo con mujeres también, trabajo con adolescentes. Ahorita en estos días atendí a un adolescente, bueno, que pues está grabando, no menciono más, pero me partió el corazón, me partió el corazón, las vivencias, niños. Nuestra cultura no ha cambiado mucho como creemos, todavía no ha cambiado mucho. Ahorita hay debates sobre el tema de derechos humanos, ahorita hay debates sobre el tema de perspectivas de género, que son los que finalmente vienen a sensibilizar sobre la importancia de considerar a todas las personas, a todas las edades, a todas las condiciones. Pero bueno, ahorita hay grupos fuertes en contra más bien de estas cosas, que validan y reivindican prácticas anteriores, prácticas esencialistas, le llamamos nosotros, que es volver a lo esencial, a lo que se creía que lo de antes era lo mejor. Hay publicaciones ahorita, sobre todo en el marco de lo que acaba de pasar en Guatemala, ¿verdad? Que hay una preocupación muy enorme. Este, y uno dijera, pero ¿esto qué tiene que ver con otro? Todo tiene que ver con esto, porque es un tema de derechos humanos, es un tema de respeto a todas las personas, es un tema de cambio cultural, y la cultura no puede cambiar en partes. Vamos a cambiar esta parte de la cultura, pero esta parte de la cultura no funciona de esa manera. La igualdad, la equidad, la justicia social es para todos, es para todas. Entonces sí, ahorita hay niños que están siendo maltratados, adolescentes, hombres, mujeres, personas desde la diversidad, personas con condición de discapacidad. Entonces sí, lamentamos que el cambio cultural al que aspiramos no vaya tan rápido como lo deseamos. Hay agendas mundiales de desarrollo, nacionales de desarrollo, locales de desarrollo, pero bueno, nos seguimos enfrentando a algunas ideas que van en contra justamente de estos desarrollos. No pareciera tener sentido, pero sí lo tiene en la práctica. Muchas gracias. Nos quedan tal vez 2 minutos. Vamos a ir cerrando. Tal vez algo muy concreto. Varias personas han preguntado de dónde se puede conseguir información sobre este tema, dónde pueden ampliar, si hay alguna plataforma, si hay alguna página web. Sabiendo que probablemente mucho de esto responda a certificaciones, y esas certificaciones las desarrollan empresas que no podemos mencionar. eh, bueno, más que todo para la gente que tenga tal vez la inquietud de ampliar al respecto. Bueno, algunas certificaciones sí se hacen con entidades certificadoras, es bastante costosas. Nosotros tenemos un programa, nuestra organización tiene un programa que se llama, nosotros le hemos puesto así, Protección Integral y Especial de la Niñez y la Adolescencia, y tenemos 2 cursos centrados en el desarrollo de estrategias. Eh, Son 6 cursos para comprender todo lo que implica el tema de niñez y adolescencia. Miren, pero Colipro tiene un montón de cursos centrados en esto, tal vez no para certificarse en disciplina positiva, pero sí para comprender e implementar estrategias de educación emocional en el aula. Entonces yo diría, el primero que hay que buscar es a Colipro y a sus cursos, y después buscamos lo externo. Si les interesa, nuestra organización tiene una certificación de 300 horas sobre protección integral y especial, y 2 cursos están centrados en estrategias y uno en la comprensión del trauma complejo. No para que lo intervengan, porque eso es para profesionales, pero sí de manera informada para que entiendan cómo es que el trauma relacional se ve en la vida cotidiana. Perfecto, Básicamente. te agradezco muchísimo. Recordarles que la próxima semana hay proceso de matrícula de cursos virtuales en Colipro.
para que estén informados y puedan revisar la información que está en la página web y en los boletines electrónicos. Sender, agradecerte esta exposición que has desarrollado para el Colegio Profesional. Una vez más, gracias por la calidad y por la sensibilidad que le pones, que le inyectas al tema. Muchísimas gracias. También le agradezco a Magali Fernández su colaboración en la interpretación y haciendo posible que esta información sea accesible a la población sorda o con discapacidad auditiva. Gracias a Byron también por su soporte en la parte técnica y por supuesto a cada una y a cada uno de ustedes por su valiosa participación, esperando que lo que hoy se ha desarrollado en este espacio genere efectos positivos en el ejercicio docente de cada una y de cada uno de ustedes. El día de mañana la herramienta Zoom les estará haciendo llegar de manera automática a las personas que participaron el instrumento de evaluación. Les pedimos que por favor lo completen. Duran unos pocos minutos completándolo y a las personas que lo completen vamos a estarles haciendo llegar la PPT que Sender ha desarrollado para que la tengan ahí a modo de apuntes para que puedan volver sobre ella. Muchísimas gracias y esperamos que sigan atentas y atentos a las distintas actividades que el Colipro desarrolla para todas y todos ustedes con el fin de que aprovechen los recursos y las acciones formativas que el Colipro desde la parte de formación y actualización profesional desarrolla para la población colegiada. Esperamos que estén muy bien y nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias, muchas gracias.